Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las entidades más convenientes para asegurar un vehículo de unos 5 años. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del analista Gustavo Marangoni. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a responder a todas tus consultas y vamos a brindar toda esta información que te acabo de mencionar. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos acompaña Cristian Buteler para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a ir rápidamente, tenemos como siempre mucha información. Vamos a comenzar con la información económica y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunció ayer que la institución va a iniciar un proceso de acumulación de reservas hasta que éstas representen el 15% del Producto Bruto Interno. Esta medida, que implicaría un incremento de las compras de dólares por parte de la entidad en el mercado local, generó hoy un salto en la cotización de la divisa que cerró en torno a los 15 pesos con 70, Santi. Sí, Ale, al comienzo de la jornada de hoy había dado un salto todavía mayor, hasta 25 centavos llegó a subir el dólar en la apertura del mercado cambiario y luego, bueno, fue moderando esa suba. Resulta que el presidente del Banco Central sorprendió de alguna manera ayer al mercado, ¿no? Era tan tajante con que había libre flotación en Argentina y que el único objetivo de la política monetaria era la tasa de inflación, las famosas metas de inflación, y ahora parece que, bueno, eso está de alguna manera condicionado o viene de la mano o en conjunto con este objetivo también de incrementar las reservas. Por ahora ambos objetivos van de la mano. Un discurso, ¿no? Peculiar. Un cambio en el discurso, por ahora no en el método, ¿no? Porque efectivamente esas compras de dólares de alguna manera van a ayudar también a licuar algunos pesos que están sobrando en el mercado y que también generan algún tipo de inflación, pero vamos a ver cómo va a ser, ¿no? Cuando de la mano de esos dos objetivos justamente haya algún tipo de contradicción y aumentar las reservas no tenga que ver, como ocurre en este momento, con reducir la inflación o por lo menos los pesos que hay en circulación. Es raro también porque las reservas han venido aumentando justamente con esta misma metodología, ¿no? Poniendo como meta de inflación, las reservas han venido subiendo, superan hoy holgadamente los 52.000 millones de dólares, a pesar de que el Banco Central ha realizado algunos pagos de la administración anterior, pagos al Banco de Basilea y otros. A pesar de esto, las reservas han venido subiendo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por de pronto, el presidente del Banco Central ha desviado un poco la conversación en una semana donde el Fondo Monetario Internacional dijo que no le cree a la Argentina. El famoso 17% que se ha fijado como objetivo, el Fondo Monetario dice que espera un 21% de inflación para este año, lo que también está en línea con lo que esperan la mayoría de los analistas. Sí, en mi opinión, esta medida, ¿no?, que anunció ayer, este objetivo, ¿no?, que anunció ayer el Banco Central, aleja todavía más, ¿no?, la posibilidad de cumplir con la meta inflacionaria. Si había alguna manera, digo, en mi manera de pensar, de cómo se me ocurrían las cosas, de cumplir con la meta inflacionaria, era profundizando, ¿no?, el atraso del tipo de cambio, ¿no?, para ir logrando que el dólar se mantuviera en estos niveles o bajara aún más, ¿no? Una situación que ahora, obviamente, el Banco Central con esta medida intenta que no se dé. Sí, Ale, mira, y también te puedo contar algo que también se maneja por los pasillos, que es que a pesar de que el Banco Central insiste en este 17%,
ya está viendo también los argumentos en caso de que no se cumpla, ¿eh? Y hay antecedentes. En Brasil, por ejemplo, donde hay metas de inflación hace mucho tiempo, bueno, hubo algunos años peculiares, algunos años de crisis, donde al final del año esa meta no se cumplió por muy poco, y eso de alguna manera no tira por abajo todo el régimen de metas de inflación y tampoco quiebra por completo la reputación del Banco Central. Simplemente habrá que encontrar los argumentos hacia fin de año para explicarle a la sociedad por qué no se ha cumplido por poco, seguramente, esa meta tan rígida del 17%. Bueno, tienen 8 meses y medio para ir preparando esos argumentos. Ahora vamos a cambiar de tema, ¿eh? Y vamos a hablar de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo de unos 5 años? Así es, modelo 2012 y en este caso un Gol, ¿sí?, valuado en 150.000 pesos en este momento en el mercado. Para 2 ocasiones vamos a cotizar un terceros completo y un todo riesgo, la opción más completa. Yendo a terceros completo vamos a considerar en este caso la cláusula del 80% y el adicional de granizo, cristales también incluido. Yendo de lo más económico de las compañías consultadas en este momento para esta ocasión nos encontramos con 1.337 pesos, que es el valor de provincia. Rivadavia 1.340, La Caja 1.380, la segunda 1.425, 1.495 San Cristóbal. Un poco más arriba en la lista, Allianz con 1.526 pesos. Recordemos, un auto de 5 años, ¿eh? Integrity 1.530, 1.560 Río Uruguay, Mercantil Andina 1.575, 1.587 Meridional. Si vamos a la posibilidad de todo riesgo, a esa cobertura tan amplia, tenemos que pensar en el concepto de franquicia. ¿Qué es esto? El valor a partir del cual se hace cargo la compañía aseguradora y no uno. Si uno tiene 4.000 pesos de franquicia y el arreglo es por 2.000, se hace cargo el dueño del auto. En este caso entonces les presentamos con el mismo ejemplo La Caja en 2.090 pesos, pero atención, por ejemplo, una franquicia de 7.500. En el mismo monto de franquicia, 7.500, 8.000, esta provincia con 2.108, la segunda 2.135 Integrity, 2.146 Rivadavia, 2.240. A medida que aumenta el precio de las compañías, disminuye un poco la franquicia en torno a los 5.000, 6.000, que es el caso de Allianz en 2.278, Río Uruguay 2.321, 2.386 Meridional, Mercantil Andina 2.441 y ya en 2.494 San Cristóbal, que atención, igual en este caso la franquicia es de 7.500. Información importantísima, como siempre, consultar más de una compañía. Muy bien, y comenzamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y ya que veníamos, ¿no? Cristian, hablando del Banco Central, ayer se realizó una nueva licitación de Lebacs, en la cual la entidad monetaria convalidó los aumentos de tasas que venían teniendo en las últimas semanas este instrumento. Sí, así es. Nosotros hace 2 o 3 semanas que venimos viendo que en el mercado secundario el Banco Central está haciendo subir la tasa de las Lebac. La semana pasada tuvimos una confirmación de esa suba de tasas por intermedio de la tasa de política monetaria con los pases. La tasa de referencia, tal cual. Exactamente. Y ayer, como era de esperar, tuvimos también una suba en la tasa de las Lebac. Una suba de 2 puntos, que es una suba importante para el plazo de 28 días, que es el plazo más corto. Igualmente no alcanzó así todo a cubrir todos los vencimientos que había. Se inyectó arriba de 61.000 millones de pesos el Banco Central con la licitación de ayer, y lo que hubo también fue una participación mayor desde parte del público minorista. El público minorista se había venido bajando su participación en las últimas licitaciones porque bajaba la tasa y se acercaba más a lo que daba un plazo fijo, y ayer, esperando una suba, volvió a volcarse, incrementó esa participación. Con estos rendimientos más atractivos. Y la verdad que sí, son rendimientos muy atractivos, con una seguridad bastante importante como inversión. Realmente no quieren quedar afuera. No te adelantes a lo que vamos a dialogar el viernes, en donde vamos justamente a analizar las mejores opciones de inversión. Pero con esta información que acaba de dar Cristian, nos vamos a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos con vos.
Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder algunas consultas, en este caso sobre la situación de las entidades bancarias y con una advertencia para tener en cuenta todos aquellos que utilizan los cajeros automáticos. Así es, mientras vemos información en pantalla de entidades financieras, les cuento que son cada vez más frecuentes los ciberataques a las tarjetas de crédito, así que hay que tener mucho cuidado cuando uno va al cajero, tener cuidado también quién está atrás viendo la clave. Los principales bancos están presentando en sus páginas de internet cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para justamente no ser víctimas de los robos de los datos, las tarjetas de crédito, porque después pueden venir dolores de cabeza cuando llega el resumen a fin de mes. Muy bien, el 31 de marzo se completó el blanqueo de capitales. En el marco de esta iniciativa se declararon 116.800 millones de dólares en activos, superando incluso las expectativas más optimistas al lanzamiento, ¿no?, de este programa, de este plan. Agustina Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los ciudadanos si les sorprendió el éxito de esta medida y si creen que el capital blanqueado va a contribuir al desarrollo de nuestro país en los próximos años. ¿Les sorprendió el éxito del gobierno en el blanqueo de capitales? Sí, realmente sí. Espero que el éxito sirva no solo para la gente que hizo el blanqueo, sino para toda la economía, que está bastante reprimida en cuanto al consumo, ¿no? Sí, no lo esperaba. Sí, superó las expectativas. Me sorprendió porque es lo que se recaudó, 130 millones y pico, creo, algo así. Ya nunca lo viví, nunca en mis años de vida acá en Argentina, digamos, ¿no? ¿No cree que fue exitoso, entendiendo que se blanqueó mucho más de lo que se esperaba? Y no, exitoso sería si económicamente nos sirve a nosotros acá en Argentina para poder mejorar la crisis económica que estamos teniendo. ¿Cree que el capital blanqueado va a utilizarse para el desarrollo de la economía en los próximos años? Ojalá. Ojalá. Lo que necesitamos es ahora, en estos meses, no en los próximos años. Y claramente esta política no está sirviendo para mejorar la economía de nosotros. Y nosotros los que vivimos y tenemos que ir al supermercado todos los días. Un éxito innegable, ¿no?, por parte del gobierno, pero para que esto sea beneficioso para la economía se requiere generar las condiciones favorables para la inversión productiva, de modo que estos recursos se vuelquen a ella, algo que le está costando a esta administración. Sí, Ale, y también, bueno, poner las reglas de juego bien claras, ¿no? Porque en Argentina cada 5 o 6 años hubo un blanqueo de capitales, ¿no? Esperemos que realmente esta vez sea la última excepción y que ahora los evasores comiencen, bueno, a ser castigados justamente por este delito, ¿no? Si no, realmente repetimos un círculo vicioso que termina desfinanciando al Estado. Definitivamente. Muy bien, vamos a continuar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, en donde tenemos, ¿no?, una nueva caída hoy del Merval que arrastra 5 bajas consecutivas, ¿no, Cristian? Así es, pero igualmente son bajas que pueden estar dentro de lo normal, teniendo en cuenta que el mercado argentino es uno de los que más ha rendido en lo que va del año. En dólares rindió un 28% en apenas ¿cuánto? 4 meses que llevamos en el año. Realmente una toma de ganancia que estemos viendo en este momento no es para asustarse, ni mucho menos. Ha bajado, creo que entre 2,5 y 3% del máximo que llegó a tocar. No es preocupante, es simplemente una toma de ganancia que, bueno, veremos cómo sigue, si las medidas de ayer pueden llegar a tener algún impacto o no, pero bueno, lo vamos a saber en los próximos días. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque con información sobre la situación de una compañía de seguros. Y mientras compartimos esa información, te cuento 2 días de prisión e inhabilitación para conducir finalmente para un conductor de Uber, fallo inédito en la ciudad de Buenos Aires, que sienta un precedente y que sostiene de manera firme la inhabilitación que tiene la compañía para operar en el país. Uno de los países que más fuerte se ha plantado en contra de una compañía que, al menos en este país, no tiene la posibilidad de operar. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook, Café Financiero, nos escriben y les respondemos.
Bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Gustavo Marangoni, uno de los asesores económicos de Daniel Scioli durante la campaña presidencial del 2015. Bueno, ya estamos con la presencia de Gustavo Marangoni para analizar las últimas noticias, las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, comentamos a lo largo del programa, el Banco Central continúa esta semana con el aumento de las tasas de interés al incrementar los rendimientos ofrecidos por las LEBACs, y también se anunció, ayer anunció el titular de la entidad que se va a buscar incrementar, acumular reservas hasta que éstas representen un 15% del Producto Bruto Interno de la Argentina. ¿Cómo estás viendo, ¿no? estos anuncios, estas medidas que viene tomando la autoridad monetaria? Mira, respecto a las tasas, la pregunta que habría que hacerse es si estamos frente a la presencia de una inflación de demanda o una inflación de costos. Una muy buena pregunta, ¿no? Porque si es una inflación de demanda, una medida de alza de tasas tendría alta razonabilidad. Ahora, si estamos frente a una inflación de costos, y presumo entender que la mayor parte de la inflación que tenemos en los últimos meses es de costo, porque lo que han aumentado en mayor magnitud son los precios regulados, es decir, aquellos que son servicios básicamente fijados por el Estado, que han autorizado, le hace gas, agua, combustibles, etcétera, y que estos a la vez después tienen una suerte de segunda vuelta. Primero uno lo siente en el bolsillo en la factura que tenés que pagar, después se traslada al resto de la cadena productiva. Entonces yo te diría que ahí el tema de la tasa genera un problema. El otro problema es que alimenta el carry trade, la famosa bicicleta, etcétera, ¿no? Que yo creo que es un riesgo en el sentido de que vos tenés un tipo de cambio bajo, atrasado, lo quiero decir sin eufemismo. Ahí se conecta justamente con el anuncio de ayer, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que está generando una suerte de mayor estrés sobre el problema cambiario. ¿Por qué? Porque a la enorme oferta de dólares que hay por el ingreso básicamente de deuda, vos le sumás a aquellos que quieren hacer una buena diferencia, digamos, por una cantidad de tiempo reducida, mientras la diferencia de tasa local y tipo de cambio lo favorezca. Entonces, eso tiene un impacto en la economía real. Pero al margen justamente de estos impactos negativos, estos efectos negativos que puede tener la medida en la economía real, ¿crees que es una medida o son medidas eficaces a los fines de cumplir, ¿no?, con esta meta del 17% que se ha fijado el Banco Central, ¿no?, suponiendo, digamos, que hay que apuntar e intentar cumplir a lo que dé lugar ese objetivo, ¿no? Porque ahí está la pregunta, porque vos dijiste metas, ¿no? Entonces primera pregunta de carácter más sistémico. ¿Vos podés convivir con un sistema de metas de inflación y de gradualismo fiscal, o te diría de gradualismo fiscal casi al alza, porque el déficit fiscal del 2016 fue superior al del 2015 y todavía está por verse si el 2017 va a ser igual o cuánto menor al del 2016. Entonces digo, ahí tenés un primer tema. Por decirlo de alguna manera, el Banco Central dice 17% de inflación, pero a la vez Duhovne, para ponerle nombre y apellido a cada uno de los actores, dice la única manera que yo tengo de bajar sustancialmente el déficit es subiendo tarifa, por lo tanto presionando sobre la inflación. Así que ahí tenés un tema. Definitivamente. Y el segundo punto son contradicciones con las que venimos conviviendo continuamente. ¿De dónde surge el 17? ¿Viste cuando vos tenés cosas que están como dadas y nadie pregunta? Entonces yo digo, ¿por qué 17? ¿Quién estableció que la inflación tendría que estar en el marco de 12 y 17? Ya sé, me van a decir el Banco Central. Perfecto, ¿por qué? Me mostrarán un montón de gráficos, de derivadas, etcétera, pero la pregunta es, ese 17 no me parece consistente. Vos fíjate, cuando el gobierno asumió, dijo, el motor del consumo... Igual, una pregunta, ¿te parece, digamos... que no es imposible de cumplir, o te parece que no tiene sentido cumplirlo? No, a ver, me parece muy difícil de cumplir, muy difícil de cumplir. Por supuesto que tiene sentido bajar la inflación. ¿Quién no quiere ver, si hacemos un plebiscito aquí o en cualquier lugar y vos preguntás inflación, y todos diríamos, ojalá fuese del 3 o 4% anual, que nos pondría en el concierto del mundo racional. Sabemos que todavía estamos lejos de eso, pero también sabemos que frente al 40 del año pasado, un 22, un 23 ahora, pues no está del todo mal.
sobre todo porque me parece que vos lo que no podés hacer, y a esto iba yo, es establecer un solo objetivo desentendiéndote de los demás. Porque esto no es un modelo teórico de la facultad donde vos ceteris paribus decís, bueno, es esto y el resto no se mueve. Es decir, vos acá, la inflación la tenés que mirar con el nivel de actividad, lo tenés que ver con el tipo de cambio, lo tenés que ver con otras variables que se te desalientan en este contexto. El argumento del Banco Central es que bajando la inflación vos vas a aumentar el crecimiento de la economía. Ese es el argumento con el que insiste una y otra vez. Es que así, a eso iba yo. Al principio te decían, vamos a dejar que el motor del consumo que está sobrecalentado desacelere y vamos a acelerar el de las inversiones. Bueno, estamos en una realidad, y esto me parece que es objetivo, donde se pinchó el consumo y las inversiones no solo no llegaron, sino que las del 2016 fueron menores a las del 2015. Entonces, ahora el argumento es, cuando baje la inflación, el efecto confianza va a generar que se recupere el consumo y que se recupere la inversión. Y yo te diría, ahí se establece una lógica causal de la cual yo no estoy seguro. Creo que requiere de otras cosas, porque vos podés tener una inflación muy baja y sin embargo no tener crecimiento, no tener inversiones. ¿Por qué? Porque en la Argentina el costo en dólares es altísimo. Entonces yo te pregunto, una persona que gana 16.000 pesos siente, y tiene razón en sentir eso, que gana poco. Pero un empresario que le paga los $1.000 que representan esos 16.000 pesos, tiene la sensación, y tiene razón, que le paga mucho. Y si a eso le sumas las cargas sociales del 40%, mucho más. Ahora, ¿esto lo inventó este gobierno? No. Pero lo agravó, sí. Y eso se resuelve como devaluando, para que los 16.000 pesos sean $500 en vez de... Eso, bueno, pero pará, eso se resuelve dentro de un concepto de competitividad sistémica. La competitividad no es solo tipo de cambio, pero también es tipo de cambio. Y por supuesto que no se arregla de la noche a la mañana. Ahora yo digo, si vos tenías la bala de plata de la devaluación al principio de la gestión, y esa bala se gastó y no se aprovechó, porque la inflación ya alcanzó todo lo que fue la devaluación del tipo de cambio, y vos estás tomando decisiones que lo siguen atrasando. Yo te diría, mira, por lo menos no te pido ya que hagas goles, te pido que no te hagan más. Si tenés una delantera que no anda muy bien, te digo, mira, lo ideal sería que haga goles, pero por este momento me conformo con que la defensa no me la pasen como un colador. Entonces, y después, por supuesto, que la infraestructura, todo lo que tiene que ver con el marco fiscal, también hace la competitividad. Yo coincido cuando el gobierno dice competitividad no es solo tipo de cambio, pero también es tipo de cambio. Te saco, Gustavo, un segundo del terreno de la economía para ir a la política. ¿Se resuelve de alguna manera esta paritaria docente? ¿Llamarías a paritarias nacionales? El presidente dijo en las últimas horas que no va a llamar. ¿Cómo se resuelve finalmente este conflicto en la provincia de Buenos Aires, que conoces también? Mira, el presidente, como dijiste vos, ha sido enfático, no lo va a convocar. Yo creo que legalmente y hasta prácticamente hubiese sido mejor hacerlo. Creo que el conflicto va a seguir abierto, probablemente no con el nivel de paros, porque eso también ha tenido una deslegitimación por parte no solo de la sociedad, sino de los propios docentes. Así que puede ser que tengamos un conflicto de baja intensidad, pero sostenido en el tiempo, que de alguna manera siempre te lo deje abierto a que la coyuntura particular, ya sea lo enfrío o lo caliente, de acuerdo a otras variables. Creo que el gran tema sigue siendo para este año, no solo en el ámbito docente, que para eso era un efecto testigo, si los salarios le ganan a la inflación o la inflación le ganan a los salarios. Me parece que todavía no tenemos herramientas asertivas para ir en una u en otra dirección. Y para cerrar, ¿no? Lo que estamos hablando y cerrar el bloque en relación a la medida de alguna manera del Banco Central de salir a sostener, si bien no lo afirmó de esa manera, el tipo de cambio, ¿lo ves como una medida acertada? Bueno, obvio, veremos después cómo se instrumenta, porque se ha dicho que se quiere llevar el nivel de las reservas a 15 puntos de PBI, pero no se dice ni en cuánto tiempo ni en cómo. Obviamente, si soy coherente con lo que dije en la primera parte, eso es un fin deseable, no por el volumen de las divisas en general, no porque uno quiera ganar el campeonato de tener 15, 20, sino por el hecho de subir el tipo de cambio real, que me parece que es lo que está prestando fuertemente a los sectores productivos y básicamente al sector industrial argentino. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Gustavo Marangoni sobre las medidas que ha tomado en estos últimos días el Banco Central con la intención de domeñar a la inflación y las consecuencias, ¿no?, que estas medidas van teniendo sobre la economía. Quédate con nosotros. Nos vamos, regresamos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.